Buenas noches, queridas y queridos internautas de la palabra, la memoria y la historia. Soy Fabián Campos y les doy nuevamente la bienvenida a su programa. En esta ocasión vamos a charlar en el marco del convenio entre Prensa Comunitaria y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM de México con su proyecto Centroamérica, ¿por qué la crisis? De las guerras civiles a las caravanas de migrantes, 1979-2019. Antes de continuar, quisiera hacer una mención muy especial. En la sesión anterior, al final, en los comentarios, un magnífico poeta guatemalteco nos envió un poema hablando sobre el caso de la familia Molina Teyssen. Si ustedes me permiten, quisiera leérselos. Disculpen la entonación, creo que le quedaría mejor al poeta guatemalteco Pablo Sigüenza, pero bueno, en esta ocasión lo leeré yo. El poema se llama Pueblo que busca la justicia y dice así: en un lugar que sobrevive al genocidio, pequeña y cautelosa, la verdad se aferra a la memoria, enfrenta una plantación densa de conservadurismo, embustes y privilegios centenarios. Hoy, colorida y brillante, la justicia avanza en los ojos de Emma, de Guadalupe, de María Eugenia y Lucrecia, en la presencia vital de Marco Antonio para desterrar el miedo y amamantarnos la esperanza. Hoy, colorida, brillante, con rostro de mujer, la justicia avanza en este no país que sobrevivió a la injusticia que pretende ser eterna. Un pequeño pero potente poema de Pablo Sigüenza que nos compartió en la sesión pasada y que yo quería compartir con ustedes. En esta ocasión, les decía yo, vamos a hablar sobre un tema fundamental para la historia política de América Latina, el tema de los movimientos estudiantiles. La juventud y los movimientos estudiantiles en América Latina son actores fundamentales en la construcción de lo social y de lo político. Y con motivo de los 100 años de la fundación de la Asociación de Estudiantes Universitarios, hemos invitado a este espacio al sociólogo guatemalteco Edgar Ruano Najarro. Él, además de una prolífica y larga trayectoria como líder estudiantil, es hoy en día un afamado profesor, escritor, que nos viene a proponer una visión del movimiento estudiantil guatemalteco, leyéndola en clave latinoamericana. El profesor Edgar Ruano nos propone una interdicción entre el movimiento latinoamericano estudiantil y su concreción guatemalteca. Es una propuesta muy interesante desde mi punto de vista, porque nosotros podemos abocar al movimiento estudiantil como algo unívoco, como si este movimiento no cambiara nunca con el tiempo y los procesos, y eso es falso. En cada una de las 3 etapas que nos va a proponer el sociólogo Edgar Ruano, hay características muy específicas de cómo se desarrolló el movimiento estudiantil en Guatemala, pero también en América Latina. Así que sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida a Edgar Ruano, que ya se encuentra aquí esperándonos. Buenas noches, Edgar Ruano. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Fabián. Muchas gracias por la invitación a tu programa, le podemos llamar también, ¿verdad? Estoy muy entusiasmado con esta plática porque
precisamente hace 2 días o 3 días conmemoramos el centenario de la Asociación de Estudiantes Universitarios. Lamentablemente, por la situación de emergencia que estamos viviendo, pues no se le dio la debida difusión. Los estudiantes habían preparado, desde enero estaban preparando muchas actividades, pero ya no se pudo. Solamente en las redes sociales ha circulado algo, pero es sumamente importante que otros sectores de la población reflexionen y se enteren de qué es lo que ha pasado en Guatemala en este plano, Por en el supuesto. plano del movimiento estudiantil. Hace 2 años, en el 2018, hubo muchas fechas muy simbólicas, con mucho simbolismo para los estudiantes latinoamericanos, porque se cumplieron centenarios o 50 años de algunos movimientos. Los mexicanos celebraron el 50 aniversario de esa gran movilización estudiantil que fue la movilización de 1968, pero que lamentablemente culminó con una gran matanza bajo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Claro. También los estudiantes uruguayos celebraron 50 años de haber hecho una de sus grandes movilizaciones en su historia. Y mundialmente tenemos también el Mayo 68 francés en Europa, donde los jóvenes llevaron, como ellos mismos lo decían, la imaginación al poder. En Estados Unidos, el movimiento contra la guerra de Vietnam en ese tiempo también fue muy fuerte por parte de los estudiantes y los jóvenes. Incluso en China se dio ese gran movimiento que se llamó la Revolución Cultural. O sea que en el 68 hubo una movilización muy grande juvenil. Tanto que muchos estudiosos después decían es que los latinoamericanos tienen el movimiento estudiantil más poderoso desde el punto de vista político, son los que más se mueven, en fin. Pero nada como el centenario del movimiento de los movimientos, que fue la reforma universitaria de 1918 en la Universidad de Córdoba. Por cierto, que en esa época, no sé si todavía se llama así, pero se llamaba Universidad de San Carlos, pero quedó en las crónicas como la Universidad de Córdoba, que los estudiantes a mediados de 1918 llevaron a cabo un gran movimiento de huelga, de protestas, y en fin, que terminaron formulando los principios, la doctrina sobre la cual está erigida la Universidad Latinoamericana. Cuando nosotros, y aquí en América Latina, en las universidades públicas, se habla de autonomía universitaria, se habla de gobierno estudiantil que participe en el gobierno universitario, que los estudiantes participen en el gobierno universitario. Cuando se habla de que la universidad debe contribuir a la solución de los problemas nacionales, que le debe dar cabida a todos los sectores sociales del país, etcétera. Estamos hablando de lo que propusieron los estudiantes argentinos de 1918 y que configuró la Universidad Latinoamericana hasta el día de hoy. Entonces, 1918, mejor dicho, hace 2 años, pues tuvimos mucha oportunidad de reflexionar sobre todo esto, y todo lo estábamos dejando para celebrar este año el centenario de la AEU, que la Asociación de Estudiantes Universitarios es la concreción, la materialización formal del movimiento estudiantil guatemalteco, ¿verdad? Para que la AEU surgiera el movimiento estudiantil en los 1920, hubo necesidad de 3 procesos.
El primero es el que he señalado, pues los estudiantes universitarios guatemaltecos de alguna manera sabían lo que se estaba diciendo en la Argentina, que se logró irradiar a toda América Latina. Eso no quiere decir que los estudiantes latinoamericanos tomaran las ideas, sino que había movimientos y simplemente se homogenizó esa lucha estudiantil en el continente. Pero ese proceso contribuyó a los estudiantes guatemaltecos. No eran muchos, no pasaban de 300 estudiantes en esa época en la Universidad de San Carlos, pero de ahí surgió lo que se llamó la generación del 20, que es una de las generaciones más brillantes que ha tenido el país desde el punto de vista intelectual y cuya cabeza más visible pues es ni más ni menos que Miguel Ángel Asturias. Otro proceso que contribuyó fue que desde 1871 los liberales guatemaltecos habían abierto la universidad en una lucha contra el régimen conservador anterior. La habían abierto a las corrientes sociológicas y de las ciencias filosóficas de la época, especialmente con el positivismo. Fue la época en que se habló de la educación laica, gratuita y obligatoria, que se fundó de nuevo la Universidad Nacional, en fin. Entonces eso creó un contexto en el cual se educaron muchos jóvenes guatemaltecos. Y en tercer lugar, el proceso decisivo fue la Revolución de 1920, que estamos conmemorando también su centenario, que en abril derrocó al dictador Manuel Estrada Cabrera. Alrededor de esa lucha contra la dictadura de Estrada Cabrera se fueron nucleando muchos grupos sociales, especialmente los obreros, los estudiantes y los sectores burgueses urbanos, puesto que la élite hegemónica, digamos, de la época eran los terratenientes cafetaleros y de otros cultivos, y la United Fruit Company, que estaba asentada también en la producción agrícola de capital norteamericano. Bueno, esa lucha en la cual los estudiantes se aliaron a estos sectores burgueses y a los obreros, hizo nacer el movimiento estudiantil, como también hizo nacer al movimiento obrero. Los obreros y artesanos de antes de 1920 estaban organizados en las llamadas asociaciones mutualistas. Y con este proceso se hizo la transición del mutualismo al sindicalismo. Y toda la década de los 20 fue una década de luchas obreras. Pero al lado de los obreros estaban también los estudiantes que a las pocas semanas del derrocamiento del dictador fundaron en ese ambiente revolucionario propicio que se creó la Asociación de Estudiantes Universitarios. Y entonces, igual que como pasó en el movimiento obrero, que entraron todas las corrientes obreras en boga en el mundo, socialismo, anarquismo, etcétera, también en el movimiento estudiantil entraron las corrientes filosóficas, en fin, y la AEU fundó una revista maravillosa que se llamó Studium, maravillosa en su primer periodo, que se llamó Studium, donde escribían los mismos estudiantes y se reproducían artículos y ensayos de todas partes del mundo prácticamente. Entonces se abrió un periodo de mucha apertura, de mucha discusión para los estudiantes y para los obreros. Por supuesto, no caminaron tan juntos, tan paralelamente, porque los obreros pues tienen otro problema, que es enfrentarse a los patronos, ¿verdad? Mientras que los estudiantes no. Pero lo importante de este proceso es que los estudiantes guatemaltecos desarrollaron las ideas de la reforma universitaria de Córdoba, en la cual los estudiantes se ganan un espacio en el proceso político nacional.
se convierten en un sujeto, en un Claro. protagonista. Don Entonces, Edgar, sí, dígame. estos tres procesos que usted nos cuenta dan una característica muy especial al movimiento estudiantil, junto con el movimiento obrero, como usted ya lo señala. Nace el movimiento estudiantil como un movimiento antioligárquico, anti-estatus, anti-viejo estatus, anti-estado oligárquico latinoamericano. Este movimiento que nace de esta manera también propone, como usted nos está diciendo, la modernización, en primer momento con la reforma universitaria de Córdoba, de la propia universidad. ¿Cómo, si se puede usted explayar más en esta característica modernizadora que va a marcar al movimiento estudiantil latinoamericano? El movimiento estudiantil latinoamericano recorrió ese mismo proceso, pero en América del Sur, por razones históricas, pues había más discusión, las universidades eran más antiguas, las corrientes filosóficas tenían más tiempo y entonces en las universidades latinoamericanas y en general en los ambientes universitarios latinoamericanos las discusiones eran más profundas, podemos decir. En Perú, en 1928, precisamente un latinoamericano universitario, Juan Carlos Mariátegui, escribió su famoso libro de 7 ensayos sobre las realidades del Perú, y que le dedica uno de los 7 ensayos precisamente a la reforma universitaria, le llama él el problema de la educación. Entonces, en América del Sur se están discutiendo un poco más adelante que en Guatemala, porque en Guatemala, cupo pues la historia guatemalteca sí ha sido y sigue siendo todavía así, que después de un movimiento progresivo hay un repunte o el péndulo viene de regreso y mucho más fuerte que antes. Entonces, esta apertura de la revolución de 1920 apenas duró 17 meses, porque el gobierno provisional de la época, encabezado por un civil, Carlos Herrera, fue depuesto en 1921 por un golpe militar. Y este golpe militar del general José María Orellana no pudo cerrar las compuertas democráticas muy rápido, pero comenzó un proceso de regreso de las prácticas de ese Estado oligárquico. Esto creo yo, y se ha discutido mucho, o lo discuten mucho todavía, por qué la revolución del 20 no pudo sostenerse. Yo opino que no dio una alternativa socioeconómica, solamente fue una revolución en el ámbito político. Lo que querían los burgueses, que fueron los que hegemonizaron este movimiento, eran elecciones libres, democráticas, respeto a los derechos humanos, pero no tocaban las bases de este régimen que era la agroexportación del café y de todo el régimen productivo de la época, que era agrícola. Entonces, fue muy relativamente fácil el regreso de los militares, que incluso estos militares habían sido formados en su escuela en los 22 años de largo gobierno de Estrada Cabrera y habían sido funcionarios suyos. Entonces, poco a poco, en la década de los 20, se fue cerrando otra vez el régimen político hasta llegar a 1931, que tomó el poder uno de estos funcionarios de Cabrera, que era Jorge Ubico, y él cerró completamente el régimen y comenzó quizá la peor dictadura que tuvo el país, oligárquica. Pero los estudiantes en esos años, ya con la EU y con otras actividades, especialmente una que nació al mismo tiempo que se comenzaron
fundar las asociaciones estudiantiles en Derecho, en Medicina y Farmacia y otras, que fue la Huelga de Dolores. La Huelga de Dolores nace como un movimiento dentro del movimiento estudiantil y siempre tuvo una ventaja desde el principio, que podía decirle las cosas a la iglesia y a las élites de la manera más descarnada e irreverente posible, lo que el pueblo quería oír, ¿verdad? Prácticamente. Y eso hizo que los estudiantes se convirtieran en eso, en los estudiantes. Es decir, ese sujeto, los estudiantes, se consolidó, se solidificó en el imaginario colectivo guatemalteco y todas las capas y grupos sociales guatemaltecos decían los estudiantes. Y los estudiantes abanderaron ese sector, lo que podríamos decir las mejores causas: la lucha contra la corrupción, la denuncia de la lucha contra la corrupción, la denuncia contra las prácticas antidemocráticas, en fin. Ya en 1924, José María Orellana, este dictador que le dio el golpe de Estado a Estrada Cabrera, llevó a cabo la medida más inaudita posible, que todavía yo no la entiendo muy bien, que fue cerrar la Universidad de San Carlos, por decreto. Y los diputados le obedecieron. Y entonces las facultades, 3 o 4 facultades que había, o 5, quedaron como dependencias del Ministerio de Educación. Los estudiantes llevaron a cabo la mayor huelga del periodo contra eso, pero no pudieron, digamos, derrotar esa medida de José María Orellana. Pero lo importante es que los estudiantes se ganaron ese espacio en el escenario político nacional. De ahí que la opinión de los estudiantes desde ese momento fue muy importante. Había discusiones como los empréstitos, como se decía, si el gobierno hacía un empréstito al extranjero, que al extranjero era Estados Unidos, y otras medidas del gobierno, y los estudiantes siempre protestaban, siempre enviaban telegramas a los presidentes de la época contra los fusilamientos, porque en esa época los juicios eran sumarios, cuando eran juicios de tipo político sobre todo, y en cosa de 1 o 2 meses se fusilaba, y los estudiantes enviaban telegramas, se vestían de negro, en fin, siempre tuvieron ese papel, y eso ganó ese espacio en el imaginario colectivo. Cuando llegó Ubico a la presidencia, cerró todo. Claro. Ya no hubo huelga. ¿Sí? Esto que usted nos señala es muy interesante. Un movimiento estudiantil muy pequeño, muy combativo, que se gana el respeto de la sociedad, que a pesar de que la apertura democrática que habían alcanzado se ve frustrada y se vuelve a imponer una dictadura militar que llega incluso, como usted nos dice, a cerrar la Universidad de San Carlos, encuentra maneras y formas de hacer sentir su inconformidad y también de dar voz a la inconformidad de la sociedad guatemalteca. Esto va a ser muy importante porque el siguiente periodo sobre el que quisiera que nos charlara es la nueva oportunidad que tienen para derrocar precisamente a Jorge Ubico y todo este proceso hacia la primavera democrática. ¿Cuál fue el papel del movimiento estudiantil guatemalteco en la apertura de la primavera democrática? Bueno, yo pienso que los estudiantes universitarios derrocaron a Ubico, y con ello escribieron quizá la página más brillante del movimiento estudiantil en su trayectoria histórica. A la altura de 1940, Ubico ya se había reelegido y estaba siguiendo los pasos de Estrada Cabrera de reelegirse cada 6 años, y tenía a los estudiantes por un lado y a los maestros por el otro como sectores que los vigilaba siempre los tenían vigilados, siempre eran sospechosos para Ubico. Pero aún en ese ambiente,
los estudiantes universitarios, especialmente en la Facultad de Derecho, comenzaron a nuclearse, a hacer grupos, discutir con el perfil bajo, por supuesto, porque había oídos u orejas, como se dice después, por todos lados. Incluso fundaron un grupo que se llamó Los Escuilaches, porque Manuel Galich, que todos sabemos quién fue, él era estudiante de Derecho y le decían, sus compañeros decían de que él se sabía de memoria un diccionario de sociología escrito por un Esquilach, un español, entonces le decían a él Esquilache. Y como se nuclearon alrededor de él, pues entonces eran los esquilaches. Y los esquilaches empezaron a discutir sobre qué iba a pasar, qué estaba pasando. Y como en esas épocas de dictadura, todos son mensajes elípticos. Entonces el gobierno celebraba o se celebraba en la sociedad guatemalteca el cumpleaños de Ubico, el 10 de noviembre. Entonces, o 20 de noviembre, entonces los estudiantes celebraban antes el 15 de septiembre como Día del Estudiante. En fin, siempre iban haciendo actividades así. A la altura de 1943 eligieron una reina y como se acostumbra, no sé si todavía se acostumbraba, que había un poeta que hacía la salutación a la reina, y esta reina universitaria fue electa y el que hizo la salutación fue Manuel Galich, pero habló de todo menos de la reina. Habló de la necesidad de levantar moralmente a esta sociedad y todo eran mensajes elípticos. Y decidieron hacer en el año 43 actividades claramente contra las actividades oficiales, actividades deportivas y fiestas y culturales, etcétera, pero con 2 delegados de cada facultad secretamente se reunieron un mes, casi todo el mes de octubre, septiembre y octubre, para redactar los estatutos de una federación estudiantil. Y decidieron que fuera nuevamente Asociación de Estudiantes Universitarios para no perder ese hilo de continuidad. Ya así, en el año 44, en enero, comenzaron los movimientos que no querían a un decano de Derecho. El presidente Ubico algo se olía y lo cambiaba. Que querían laboratorios en la Facultad de Farmacia, cambiar al secretario, los cambiaba y así fue creciendo ese movimiento. Y los maestros, por su lado, comenzaron a pedir aumentos, empezaron las detenciones de maestros y la AEU en una asamblea dispuso que todos los maestros serían miembros de la AEU. Entonces los tomó en su seno y así empezó el movimiento con manifestaciones en junio en las aceras del centro de la ciudad y poco a poco se fueron bajando a la calle y fueron llegando al Parque Central. Entonces se configuró una situación de crisis política donde ya se ponen en movimiento otros sectores sociales, pero los estudiantes llevaron a cabo ese movimiento, lo encabezaron y se llegó a la última semana de junio, en la cual ya hubo choques con la policía, pero ya se estaban moviendo todos los sectores sociales en ese momento. El dictador, en contra de todas las previsiones, renunció, pero le dejó el poder a un triunvirato. Claro. Pero la AEU fue la que llevó a cabo ese movimiento y el movimiento o los estudiantes, el sector más vigilado por el dictador, fue el que lo derrocó. Claro. ¿Verdad? ¿Y cómo podría usted hacer el parangón entre este movimiento democratizador en Guatemala con lo que está ocurriendo en ese mismo año en el resto de América Latina, donde vemos procesos en contra de las dictaduras? Estamos hablando del final de la Segunda Guerra Mundial, los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial, y donde hay procesos de democratización en diversos países latinoamericanos.
por decir uno inmediato, en El Salvador, las mismas protestas sociales en contra de Maximiliano Hernández Martínez. ¿Cómo haría Sí, este? bueno, dos cosas. Primero, que sí podemos encontrar esas similitudes, puesto que el Estado latinoamericano y la situación socioeconómica tiene una raíz común y tiene grandes similitudes. El Estado latinoamericano en esa época estaba en un momento de transición, surgieron los movimientos populistas de Argentina, Brasil, un poco antes, en los años 30, y en el 40 en Argentina. En México, el presidente Lázaro Cárdenas llevó a cabo, pues, un programa de gobierno tildado también de populista, donde llevó a cabo la reforma agraria y todo lo que conocemos. Entonces, en México era muy importante como un ejemplo de lo que sucedía en América Latina. En El Salvador teníamos un dictador, Maximiliano Hernández Martínez, que era del mismo perfil que Ubico, también tenía 14 años de ser presidente, y los estudiantes universitarios apoyaron un golpe de Estado que hubo en El Salvador contra Hernández Martínez, pero ese golpe de Estado en pocos días fracasó, no pudo sostenerse, y los estudiantes en mayo de 1944 hicieron lo que se llamó una huelga de brazos caídos, así le llamó, y esa huelga, así se la llamaron, y esa huelga hizo que renunciara Maximiliano Hernández Martínez. Y lo que hizo fue agarrar sus maletas y pedirle auxilio a Ubico, y Ubico lo acogió y lo puso a vivir en una casa lujosa aquí en la ciudad de Guatemala, sin darse cuenta que en un mes le iba a pasar a él lo mismo. Ya se estaba fraguando entre los estudiantes este movimiento. Pero eso de El Salvador le dio un gran empuje a los estudiantes guatemaltecos, porque en el fracaso del primer golpe llegaron muchos salvadoreños exilados huyendo y vinieron a contar y decir, en fin, y iban de paso muchos a México, porque México era en ese momento el gobierno más revolucionario, digamos, de América Latina, aunque ya no estaba Lázaro Cárdenas en la presidencia. Y no se iban a quedar con Jorge Ubico en la presidencia, por supuesto, y iban de paso. Pero como digo, eso fue un gran empuje a los estudiantes guatemaltecos, lo que hicieron los salvadoreños un año antes. En general, en América Latina, vamos a decir que con la posguerra, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se creó un ambiente democrático propicio para cambios modernizadores. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos y los países europeos que vencieron en la guerra dijeron, vamos a levantar Europa. Y los latinoamericanos dijeron, bueno, nosotros no estuvimos en guerra, pero igual necesitamos levantarnos, que nos ayuden a nosotros también. Y en Europa se creó el Plan Marshall, y en América Latina la recién creada Organización de las Naciones Unidas creó la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que comenzó a estudiar los problemas económicos latinoamericanos. Y una de las grandes, o uno de los descubrimientos, entre comillas, de la CEPAL fue que el problema más importante de América Latina era el problema agrario. Entonces, por ejemplo, el programa de reforma agraria de Arbenz y todo lo que sigue en esa época no fue una ocurrencia de Arbenz, ¿verdad? Porque a él se le ocurrió, era lo que se discutía en América Latina en ese tiempo. Claro, la experiencia mexicana de Cárdenas había sido muy importante. Claro. Don Edgar, esto que señala usted es muy importante. Normalmente se tiende a hacer historia de Guatemala o de cualquier de los países latinoamericanos pensando que son universos cerrados que se explican en sí mismos, y lo que usted nos está abriendo es la posibilidad de ver las grandes interrelaciones que existen, ¿no? En este caso, entre el movimiento estudiantil, sus demandas y lo que está ocurriendo en América Latina. Como usted bien dice, los años 40, sobre todo los 50, van a ser
un hervidero en estas propuestas de modernización del Estado latinoamericano. Esto que se va a llamar eliminar los problemas estructurales que impedían el desarrollo de las fuerzas económicas. Pero quiero avanzar un poco más. Durante todos los años 50, esta fue la dinámica y llegaron los años 60, que son marcados evidentemente por el triunfo de la Revolución Cubana, pero también por un cuestionamiento, que estas políticas modernizadoras de la CEPAL no estaban dando los resultados esperados y que había que encontrar nuevas formas para superar los rezagos de nuestros países. ¿Cómo actúa el movimiento estudiantil guatemalteco en la década de 1960? Bueno, hay que mencionar, no podemos dejar de mencionar un proceso político guatemalteco que fue la intervención norteamericana y en el derrocamiento del gobierno del presidente Arbenz en 1954. Para ese año, en 1954, la relación de fuerzas y las ideas habían cambiado radicalmente en el mundo. Estaban naciendo, o ya había nacido con toda su fuerza, la Guerra Fría en 1954, en marzo, mientras estaba la crisis política en Guatemala. Ho Chi Minh y sus fuerzas estaban derrotando y expulsando a los franceses de Vietnam. Es decir, estamos ya en otro escenario, y la intervención norteamericana y el derrocamiento del presidente Arbenz dejó marcado el proceso político nacional. Eso no se puede soslayar, y no solo nacionalmente, sino en la América Latina completa, porque eso, en esos días del 54 había manifestaciones, concentraciones de estudiantes y obreros en todas las capitales de América Latina, solidarizándose con el gobierno de Arbenz. Hay muchas fotografías de eso. Y tan es así que las influencias que tuvo, que Fidel Castro y Raúl Castro y todo su movimiento rebelde 26 de julio, como le llamaban, decían, no nos va a suceder lo de Guatemala. Porque ustedes los guatemaltecos, decían ya en los años 60, tomaron el poder y lo que hicieron fue convocar a elecciones. Nosotros no vamos a convocar a elecciones, vamos a hacer la revolución primero. Eso es lo que decían los cubanos en ese tiempo. Bueno, entonces sí dejó, el mismo Salvador Allende en 1973, 73, tenía muy presente la experiencia guatemalteca. Y yo no voy a salir del palacio, decía Salvador Allende. No nos va a pasar eso de Guatemala, claro, de todas maneras pasó, pues, pero Guatemala estaba presente en el imaginario revolucionario y democrático de América Latina de aquellos años. La Revolución Cubana de 1959, por supuesto, tuvo un impacto muy grande, especialmente en los jóvenes latinoamericanos, porque la Revolución Cubana puso en el tapete, puso en la mesa un nuevo paradigma revolucionario, porque la izquierda tradicional de los partidos comunistas y socialistas veían la revolución como la Revolución Rusa en Petrogrado en 1917. Pero América Latina no era un continente obrero, para empezar. Era bastante rural, en algunos casos muy rural, como en el caso guatemalteco de la época. Entonces, la Revolución Cubana situó la lucha política en el área rural, los contingentes guerrilleros que bajaban de las sierras y hacían la revolución. Ese fue, digamos, dicho muy groseramente, el nuevo paradigma. Eso. Y el problema del 54 hizo que los guatemaltecos, sobre todo los estudiantes universitarios y de educación media guatemaltecos, después de 6 años u 8 años de derrota y de persecución, comenzaron a nuclearse otra vez. Y en 1962, en marzo y abril de 1962, se dio la explosión
nuevamente estudiantil en Guatemala, que fue lo conocida como las jornadas de marzo y abril del 62, donde los estudiantes salieron a la calle y se enfrentaron 2 meses seguidos contra las fuerzas policiales y del ejército. En las calles de Guatemala hubo muchos muertos y se terminó con la petición de renuncia del presidente Irígora, la cual no se pudo hacer. Es decir, no renunció Irígoras, tampoco aplastó el movimiento, pero en la juventud guatemalteca, o una parte de la juventud universitaria y educación media guatemalteca, quedó la idea de que no era de esa manera, sino que la manera era como Cuba, como la Revolución Cubana. Por supuesto, eso no es un trasplante mecánico, aquí había condiciones. 2 años antes había habido el intento de golpe de Estado de los militares del 13 de noviembre de 1960. Y sí, había condiciones nacionales que permitían pensar eso. Y en el mismo 62, en marzo, mientras los estudiantes estaban en la calle, hubo el primer intento guerrillero conocido en la tradición revolucionaria guatemalteca como la guerrilla de Concuá, una localidad en Baja Verapaz. Pero a lo que quiero llegar es que los estudiantes guatemaltecos, o una parte de ellos muy importante, decidió que el camino en Guatemala era otro, era el de las armas. ¿Por qué decidieron eso? No por la moda cubana, sino por lo que había pasado en el 54, por lo que ellos mismos experimentaron en marzo y abril del 62, y por supuesto también con el ejemplo cubano, donde Fidel Castro especialmente y el Che Guevara estaban conformándose, configurándose como los íconos del movimiento revolucionario latinoamericano. Y lo que pasó en Guatemala pasó en toda América Latina. En toda América Latina, como los estudiantes universitarios comenzaron a crear grupos guerrilleros o grupos armados de acuerdo con las condiciones de cada país, ¿verdad? Pero lo hicieron en todos lados. Entonces, arribamos ahí o se construye lo que yo llamaría el segundo gran periodo del movimiento estudiantil latinoamericano, que es la lucha revolucionaria armada. Al primer periodo le llamo periodo formativo, lucha contra el Estado oligárquico, lucha por la democracia, por los derechos civiles, huelgas estudiantiles, en fin. Este segundo periodo ya es lucha armada, el movimiento estudiantil comienza a promover la lucha armada, a apoyarla, pero ya no encabeza esa lucha. Esa es una característica importante, sino se alía a otros grupos sociales para llevar a cabo esa lucha. Y no solo se alía, se supedita a otros grupos sociales. Don Edgar, ¿podría hablarnos un poco más de esto último? Esta idea de supeditación del movimiento estudiantil con respecto a las organizaciones revolucionarias. ¿Cómo lo caracteriza usted? Bueno, esta supeditación significa que ya no es la EU ni son los estudiantes en la universidad los que encabezan y formulan las líneas estratégicas del movimiento revolucionario como fue en el pasado, sino que se supeditan a organizaciones políticas ya más formales, ya sea existentes, como en el caso guatemalteco o en casos sudamericanos, donde existía el Partido Comunista. En Guatemala existía el Partido Guatemalteco del Trabajo y alrededor de su juventud, la Juventud Patriótica del Trabajo, en fin, muchos estudiantes entraron a la lucha armada por esa vía. En esos momentos había otra organización, la de John Sosa, que comandaba John Sosa, el Movimiento Revolucionario 13 de noviembre, con oficiales jóvenes de aquel levantamiento de 1960, y en la universidad se crearon grupos estudiantiles que apoyaban al movimiento revolucionario 13 de noviembre, como grupos que apoyaban a las Fuerzas Armadas rebeldes que se crearon en esos días. Y entonces
¿Cuál era la doctrina? Digamos, ¿qué era lo que planteaban estas organizaciones? El 13 de noviembre planteaba una hegemonía de la clase obrera porque ellos estaban repitiendo algunos planteamientos de origen trotskista que habían penetrado por la vía de un grupo de jóvenes mexicanos y argentinos que ingresaron a Guatemala y se aliaron con John Sosa. Por el lado del PGT, que tenía influencia en las Fuerzas Armadas rebeldes, se hablaba de la revolución democrática, nacional, la clase obrera, el campesinado era importante. Entonces, los estudiantes solo quedan como un cuerpo más de ese dispositivo social, no encabezan, digamos, el movimiento. Este movimiento revolucionario guatemalteco, como pasó en toda América Latina también, fue derrotado, fue disperso. A la altura de 1969 ya prácticamente había sido desarticulado el movimiento revolucionario, la guerrilla más importante de la Sierra de las Minas había sido desalojada, quedaban grupos aquí en la ciudad y hubo una diáspora guerrillera, fueron a México, a Cuba, a Costa Rica y a muchos otros países, y un grupo pequeño se quedó aquí. Pero ese es un ciclo latinoamericano, los años 60, post inmediatamente de la Revolución Cubana. Hay guerrillas en toda América Latina. En Venezuela se crearon las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, FALN, conjuntamente entre estudiantes universitarios y profesores universitarios con el Partido Comunista Venezolano. El Partido Comunista Venezolano se salió de esa alianza y dijo ya no queremos más guerra de guerrillas porque esto nos lleva al fracaso. Y Fidel Castro y la dirigencia cubana le dio una andanada de lucha ideológica y de epítetos y toda la dirigencia del partido venezolano como uno no se podía imaginar. En cada discurso público de Fidel Castro atacaba a la dirigencia del Partido Comunista Venezolano, en fin. Pero ¿qué era lo que estaba pasando? Es que estaba pasando también en el mundo la guerra de Vietnam. Y los revolucionarios latinoamericanos y los cubanos llegaron a pensar que crear guerrillas en América Latina era ayudar a los vietnamitas. Era una parte, pues, también de la formulación esta doctrinaria de la época, no lo más importante, por supuesto. Pero eso era lo que había en el mundo. Había enfrentamientos en todo el mundo. En Argelia, en 1964, había triunfado el movimiento revolucionario que se liberó de Francia. En Vietnam estaban en lucha, en el Congo también iban a estar en lucha en unos años después, y grupos guerrilleros en Argentina, en Uruguay comenzaban, en Perú también, en Colombia se crearon las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, FARC, que fueron las últimas que hicieron un proceso de paz, en fin, por todos lados, pero en Guatemala el movimiento este fue derrotado, fue desarticulado por razones que no vienen al caso en esta plática, pero eso hizo que el movimiento estudiantil bajara. Claro. Entró en crisis la EU. En un receso. Pero en Guatemala y bueno, en América Latina también, los años 70 vuelve a haber un impulso por organizaciones estudiantiles, organizaciones armadas. ¿Cómo caracteriza usted los años 70 del movimiento estudiantil guatemalteco? Bueno, en los años 70 se produce un segundo ciclo revolucionario latinoamericano, cuyo manifestación más importante es la revolución nicaragüense, ¿verdad? Ahora, en Guatemala, como en muchos países de América Latina, que discutieron y reflexionaron sobre el pasado, sobre la década pasada, crearon nuevas fuerzas, nuevas organizaciones, y en Guatemala se creó muy secretamente organizaciones guerrilleras nuevas con los restos de esa diáspora que hubo en la década anterior, ¿verdad? De Cuba,
de México, en fin, se fueron organizando otras organizaciones, otros grupos, pero eso coincidió en Guatemala con una situación muy particular. La derrota del movimiento guerrillero de los años 60 llevó a la creación en Guatemala de una dictadura militar abierta. Los militares tomaron el poder en Guatemala durante la década de 1970, no con la modalidad de un dictador, como ubico, sino con la modalidad de que cada 4 años hacían algo que le llamaban elecciones, donde el ministro de la Defensa era el candidato a presidente y era el que quedaba como presidente. Un régimen político deslegitimado completamente. Ni los partidos de derecha estaban ya de acuerdo con eso. Solo servían para la inscripción del candidato. Por otro lado, en los años 70 hubo un inusitado ascenso del movimiento sindical. El movimiento sindical guatemalteco más importante de toda su historia se dio en los años 70, cuando comenzó una ola de huelgas y sindicatos, en fin. En Guatemala la tasa de sindicalización es muy baja. Si los obreros de una fábrica quieren hacer una huelga, tienen que empezar primero por construir el sindicato. Y ya con el sindicato, el Código del Trabajo les da la posibilidad de hacer la huelga. Entonces, todo ese periodo fue de luchas por hacer las organizaciones sindicales y hacer el movimiento sindical. En la universidad particularmente hubo un movimiento de reforma muy importante que los estudiantes dijeron, no, esto no es reforma, es transformación. Entonces le llamaron transformación, comenzando con un movimiento bastante grande, que fue el movimiento de los estudiantes de arquitectura. Sacaron a todos los profesores y a todas las autoridades y cambiaron completamente los planes de estudio en 1972. Incluso hicieron manifestaciones en el interior de la ciudad universitaria y eso creó las condiciones para movimientos estudiantiles en otras áreas. Se creó la Escuela de Historia en 1974, la Escuela de Psicología, como una reacción a las autoridades de la Facultad de Humanidades, que eran las autoridades más conservadoras, y el cuerpo de profesores más conservadores de la Universidad de San Carlos, que se habían apoderado de la Facultad de Humanidades en 1954. Como resultado de eso, los estudiantes decidieron salirse de esa facultad, porque no se podía de otra manera. Pero eso comenzó también en medicina. En medicina fueron profesores los que llevaron a cabo la reforma, hicieron las unidades integradoras. En económicas fueron estudiantes y autoridades y profesores los que hicieron nuevos planes de estudio. En fin, la universidad estuvo movilizada. En 1970 llegó a la rectoría el licenciado y doctor Rafael Cuevas del Cid, que ya fue un hombre de otro pensamiento distinto, no conservador como los anteriores, y eso le dio un gran empuje a la Universidad de San Carlos. Se creó la revista Alero, en fin, y crearon condiciones para todos estos movimientos. En la Universidad de San Carlos, en el movimiento estudiantil, existe o existía en esa época la siguiente característica. En cada facultad había una asociación de estudiantes, y las asociaciones eran una cosa muy importante en la vida de la facultad y en la vida política. Entonces, ganar las asociaciones significaba tener el movimiento estudiantil en sus manos. Ya entonces se creaban las asociaciones o federaciones de grupos estudiantiles de toda la universidad, y esas eran las que competían por la AEU. Y eso fue lo que pasó en los años 70. Muy consolidadas las asociaciones de facultad pasaron a la disputa por la AEU. Ahí ya habían surgido corrientes políticas importantes. En la década de los 60, las corrientes políticas importantes en la Universidad de San Carlos eran la social cristiana,
con el Frente Estudiantil Social Cristiano y la Comunista, con muchos nombres. En los años 70 ya es otra cosa, ya el FESC ha derivado en los socialcristianos, un grupo de ellos se hizo izquierda y han derivado en apoyar algunos movimientos guerrilleros. Hay nuevas organizaciones guerrilleras en la clandestinidad y cada una va teniendo su correlato en el movimiento estudiantil. Entonces la disputa por las asociaciones y por la EU y en general por todas las reformas y luchas estudiantiles está atravesada por la disputa política de las organizaciones que se pelean en la hegemonía, en fin, es largo esto, ¿verdad? Pero en Sí, este segundo ciclo, los estudiantes universitarios, más que nunca, más que en la década anterior, apoyaron el esfuerzo guerrillero, apoyaron el esfuerzo de los sindicatos y fue una movilización popular tan grande que yo soy de la opinión, que yo sé que mucha gente no está de acuerdo conmigo, es que si no hubiera habido ese movimiento popular tan grande que hubo en los años 70, creo que no hubiera sido posible que la guerrilla guatemalteca hubiera conseguido el poderío popular que alcanzó. claro. No, ¿verdad? Eso fue porque la represión del gobierno obligó a gran cantidad de sindicalistas y estudiantes universitarios, los arrinconó y los hizo convertirse en guerrilleros, Claro. ¿verdad? Don Edgar, estamos muy interesados en la charla, pero el tiempo es bastante cruel con nosotros. Pero no me gustaría cerrar este programa sin pedirle una última reflexión. Usted nos ha dado un tema muy importante. Esta supeditación, subordinación que tuvo el movimiento social y en concreto el movimiento estudiantil con las organizaciones revolucionarias. Cuando va a llegar el final de la guerra, no solamente la de Guatemala, la de El Salvador, otros procesos revolucionarios en América Latina, la propia caída del muro de Berlín, ¿cómo queda el movimiento estudiantil guatemalteco cuando pierde esta condición de subordinación con respecto a las organizaciones revolucionarias? Cuando además ya no tienen la imagen de el comunismo, el bloque socialista, se derrumba. Esta nueva realidad después del 89, después del 96 guatemalteco, ¿cómo, cómo caracteriza usted a ese nuevo movimiento estudiantil? Bueno, dos cosas. Es decir, la pérdida de la subordinación no es el problema, ¿no? Porque sí hay un problema de subordinación del movimiento social a una línea de una organización política. Es algo que se ha discutido en el movimiento revolucionario desde los tiempos de Marx, prácticamente. Si los sindicatos deben obedecer al partido o el partido a los sindicatos. Es una discusión muy antigua. Lo que sucedió en Guatemala es que al desaparecer las organizaciones revolucionarias y convertirse en un partido político también revolucionario, pues no le voy a quitar ese carácter, hubo una transición muy difícil que hizo que estas organizaciones llegaran a tener el poderío electoral que tienen, es decir, no tienen ningún poderío electoral. Pero en el movimiento estudiantil pasó lo siguiente, y es lo que pienso yo que sucede en la actualidad, de hace muchos años, desde que los años que tú planteaste. No hay una fuerza política que cohesione y le dé un horizonte al movimiento estudiantil. Es decir, se rescató la EU por un grupo de mafiosos que fue posible que ese grupo de mafiosos se apoderara de la EU precisamente porque no había una fuerza política detrás. Ahora se rescata la EU y la
Es decir, la conducción de la AEU ahora está supeditada a que el grupo que toma la AEU tenga una posibilidad de discusión, que sean muchachos maduros o en fin, pero no hay un proyecto político detrás. Eso es lo que el PGT en Guatemala, el EGP y las otras organizaciones del pasado le daban mal que bien o para mal, mejor dicho, una cohesión, un norte. Cada estudiante de la universidad que participaba en el movimiento estudiantil sabía que estaba participando por un objetivo, el que fuera, pero era un objetivo político. Y no tenían necesidad de nada, solo, incluso arriesgaban su vida por ir a participar en ese movimiento estudiantil, porque había un objetivo político enlazado. El estudiante universitario con el obrero, con el campesino y con el guerrillero iban a hacer la revolución. Y desde el otro bando decían los anticomunistas, no vamos a dejar que ellos tomen el poder y hagan o implanten el comunismo, y entonces igual enlazaban su lucha. Eso se perdió por la razón, pues es muy interesante, pero muy largo explicarlo. Entonces, actualmente el movimiento estudiantil no tiene una conducción política, ideológica, doctrinaria detrás que le dé un sentido a la lucha. ¿Cuál es el sentido de un movimiento estudiantil ahora? Luchar contra el tercer gran periodo en el que acabamos de entrar y que va a entrar el movimiento estudiantil, que para mencionarlo de una vez, que es la lucha contra el neoliberalismo que está haciendo, atacando las bases de la Universidad Latinoamericana creada en 1918. La privatización de la universidad, el regreso de los estudiantes que ya no sean ya no participen en el gobierno universitario, o la corrupción haciendo de las suyas en en la misma universidad, cosa que era impensable hace 50 años, ¿verdad? Entonces, la falta de un cuerpo político que tenga un proyecto nacional en el movimiento estudiantil hace que el movimiento estudiantil camine como bien le vaya con los grupos estudiantiles que existen. No estoy yo contra esos grupos, sino que digo pues que no hay esa cohesión ideológica en ese proyecto nacional. Porque ¿cuál es el proyecto nacional? Hace 50 años era muy claro: hacer la revolución y destruir el Estado y hacer eso y lo otro. Ahora, ¿cuál es? No hay, o por lo menos los estudiantes no lo tienen, o por lo menos después de la caída del muro de Berlín, la izquierda entró en una discusión muy grande. Hubo un teórico internacional muy conocido que dijo: el fin de la historia, proclamó. Hasta ahora, con lo que estamos pasando, incluso con esta pandemia, estamos viendo que el mundo tiene mucha historia todavía por pasar, ¿verdad? Pero eso es lo que le hace falta al movimiento estudiantil, un proyecto político de carácter nacional que le dé sentido a su actividad. No, la actividad del movimiento estudiantil no solo es dentro de la universidad, aunque ahora tienen que luchar dentro de la universidad contra la privatización, contra el aumento de las cuotas, por mantener hasta donde sea posible la facilidad para que los sectores sociales más empobrecidos puedan tener acceso a la universidad, porque el cogobierno estudiantil se mantenga. No que pase lo que pasó en la Facultad de Veterinaria hace unos años, que dio pues pie a un gran movimiento que se llamó EPA, porque no se respetaba pues a la representación estudiantil, etcétera. Entonces, eso es lo que pasa, eso es lo que yo creo que padece el movimiento estudiantil, lo cual no quiere decir que se quede paralizado. Tiene que seguir. Interesante y polémica su posición, ¿no? Yo creo que
ahora les adelanto a nuestros amables internautas de La Palabra, la Memoria y la Historia, lo que nos está presentando Edgar Ruano es un adelanto de un trabajo que está en vías de publicarse, donde está proponiendo estas 3 etapas del movimiento estudiantil guatemalteco, haciendo lo que hicimos hoy, viendo sus reflejos en el contexto latinoamericano. Polémica, le repito, porque en efecto hay una nueva forma, hay nuevas formas donde el movimiento estudiantil se está articulando, nuevas demandas que podríamos aceptar no cuentan con este gran proyecto nacional o una fuerza política que los aglutine y les dé rumbo como fue en los periodos anteriores, pero las nuevas generaciones dirían que hay otras formas y otras luchas, otras demandas que no pasan necesariamente por la creación de un modelo de Estado, ¿no? El feminismo y su impacto, sobre todo entre las jóvenes y sobre todo entre las jóvenes universitarias, pero también en otros grupos sociales, el feminismo indígena, por ejemplo, están de ellas dando su propia lucha y sus propias respuestas a preguntas tan viejas como las que abrieron en 1918 los estudiantes universitarios en América Latina. Polémico, abierto al debate, lástima que el tiempo se nos acabó. Yo invito a mis internautas queridos y queridas a seguir debatiendo, a seguir pensando este tema sobre el movimiento estudiantil, a leer el texto de Edgar Ruano en cuanto lo publique, porque, como ustedes habrán dado cuenta, tiene elementos fuertes de análisis y propuestas provocadoras que van a dar mucho de qué hablar en el futuro. Don Edgar Ruano, muchas gracias por el tiempo prestado, agradecerle infinitamente su presencia en este espacio y sobre todo agradecerles a los internautas de La Palabra, la Memoria y la Historia por habernos abierto sus hogares una vez más. Nos despedimos de todos ustedes. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto. Gracias, Fabián. Entonces, un abrazo para todos y todas.